Conoceríamos la historia. Lo que el Eterno registró en la Torá es solamente lo que a nosotros por relevancia nos eleva espiritualmente en conocimiento. Lo otro lo tenemos que ir investigando, leyendo, y vamos a ir comprendiendo los huecos que deja este conocimiento, ¿ok? O sea que nosotros nos queda un tiempo por estudiar hasta que el Mesías venga, y después de que el Mesías venga seguimos estudiando. Bueno, escuchamos en el fondo al pastor Diego Higuita, que ya tenemos en línea en esta mañana. Pastor Roberto, un gran gusto, una vez más, como decíamos, poder tenerlo aquí en esta mañana, en este programa de Conociendo Más al Pastor. Pastor Diego Higuita, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Camilo, ¿cómo estás? Bendiciones grandes del Eterno. Amén, igualmente es un gran gusto poder tenerte en esta mañana. Espero que como buen colombiano tengas tu café ahí al lado. Bueno, como buen colombiano anhelo el café de la mañana, pero en este momento voy camino hacia un hospital a orar por un hermano que entra en cirugía. Wow, ok, muy bien, wow, qué tremendo, ¿no? Como decía el pastor Es Roberto. precisamente el trabajo del pastor. Pastor Diego, de verdad para nosotros un gran honor el poder compartir unos minutos con usted. Gracias por su tiempo. Le amamos, le bendecimos y nos honra con su presencia hoy aquí en la programación de Radio Génesis. En este tiempo conozcamos al pastor. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor Roberto Alfaro. Para mí también es un privilegio compartir y que se abra un espacio para uno poder dar a conocer las palabras, el llamamiento y las direcciones que el Eterno en este tiempo está trayendo a la vida del pueblo que le ama. Bendiciones y gracias por esta oportunidad. Muy bien, pastor, pues como tema introductorio, revisando aquí su información, me encuentro que usted es modelo 70, un hombre muy joven, y además encuentro que en una de sus citas favoritas, la encontramos en el libro de Juan capítulo 7, verso 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿En qué momento? ¿Cuándo empieza la historia pastoral de Diego Higuita? Bueno, amado pastor Roberto, la historia pastoral mía comienza en el año 2006, donde soy ordenado como pastor de jóvenes en una de las iglesias de mayor crecimiento en el sur de la Florida, en aquella época llamada Flamingo Road Church, una iglesia bautista americana, donde nos abrieron las puertas al que en esa época era mi pastor y a mí como líder y mano derecha de su ministerio, puesto que habíamos salido de un ministerio digamos un poco maltratados, él especialmente como pastor, y empezamos a rodar de lugar en lugar, él llevando la palabra, hasta que en esta iglesia americana pues se dio la oportunidad de abrir un ministerio hispano. El pastor que en esa época me mentoreaba fue llamado a esa posición, y a los pocos meses, en la necesidad de tener un pastor de jóvenes, pues tuve la oportunidad de ser honrado con el privilegio de llevar la palabra y recibir el nombramiento como pastor en una iglesia que hoy se llama Potential. Hoy se le cambió el nombre y ahí empezó mi camino pastoral. Extraordinario, pastor Diego. Ahora, en cuanto a su entorno familiar, el pastor Diego, obviamente una esposa. ¿Cuántos hijos, pastor? Bueno, mi historia como padre comienza desde mi juventud. Yo nunca pensé estar en los caminos del Eterno y predicando la palabra. Soy un hombre completamente normal y que pertenezco a las estadísticas corrientes de lo que el mundo ha generado en esta época. Yo fui padre a los 17 años, wow, completamente irresponsable, sin conciencia de lo que estaba sucediendo. A los 4 años nace una segunda hija y yo seguía dedicado a la fiesta, a la rumba, a la vida de soltero y llevando la vida que de una forma u otra heredé
por el ejemplo familiar en el que crecí, la idiosincrasia de mi ciudad, y una persona completamente alejada de las cosas del Eterno y más bien obedeciendo al desorden social en el cual me desarrollé. Cuando llegué aquí a los Estados Unidos en el 2000 y que el Eterno me tenía preparado en este país, conocerle, por eso dice la Escritura: yo te he llamado a miles de millas para que conozcas mi presencia, aplicó en mi vida, en este lugar, sin idioma, sin papeles, sin oportunidades, sin familia. Fue la forma fácil que el Eterno tuvo para mi vida, como lo dice Job 36:15. Al pobre libraré de la pobreza y en su angustia destaparé su oído. Y destapó mi oído al año de estar en este país para conocer su palabra, empezar a caminar a través del mensaje de la Escritura. El Evangelio fue lo que me abrazó y me acobijó, y de ahí empecé a buscar un orden de vida. Quise hacer las cosas lo mejor posible siendo cristiano. Me casé, nació mi hijo mayor aquí en los Estados Unidos. Sin embargo, con todo respeto, y me toca decirlo como testimonio, porque cada paso que he dado en mi vida ha sido bien medido por el propósito del Eterno. La información que recibí en ese modelo de evangelio no fue suficiente para lograr mantener la vida familiar de forma correcta, y siendo cristiano también tuve que ser lacerado por el divorcio. Entonces, y ahí vino un proceso restaurador en mi vida, y ese proceso restaurador fue envuelto en la misericordia del Eterno Yahweh de Israel, y me entregó el concepto de las raíces hebreas, volver a la Torá, y era una información que yo necesitaba. Yo no voy a hablar que todo el mundo la necesita, yo necesitaba esa información para poder volver al camino, a la senda correcta, y ahora poder disfrutar de un excelente matrimonio, una excelente restauración familiar en todas las áreas, incluyendo la vida de mis hijas mayores, porque cuando me vine para este país, la mayor de mis hijas, Daniela Andrea, no quería saber absolutamente nada de mi vida. Yo no fui un hombre que estuve presente en su vida. Sin embargo, fui tocado por las palabras que están en Proverbios capítulo 3, donde él promete que si yo confiaba en él con todo mi corazón y lo llevaba presente en todos mis caminos, él prometería enderezar mis sendas. Y pasaron algunos años, y hoy yo te puedo dar testimonio uno por uno de mis hijos, inclusive de la madre de mi hijo mayor, como aún el Eterno me ha permitido ministrar sus vidas y guiarlos en el camino de la Torá, de la fe y de la verdadera restauración. El Eterno ha sido fiel, y él ha enderezado todos mis caminos en la Torá de Yahweh. Extraordinario, pastor, y es el propósito que tenemos en esta mañana: conocer el corazón del pastor, conocer el corazón del pastor en su vida humana, en su vida natural, y el proceso por el cual Dios absolutamente a todos los hombres nos pasa cuando tenemos un llamamiento al servicio y a la obra para la cual Él nos ha escogido. Estamos en esta encrucijada, Pastor Diego. Creo que usted es la persona más indicada en este momento para ayudarnos a todos los hermanos que nos están siguiendo en esta hora en diferentes naciones y a través de las diferentes estaciones de radio conectadas en esta hora, para que ya usted mencionó la importancia de volver por la senda. Esa expresión yo la he escuchado a lo largo de los últimos 20 años en nuestra vida ministerial: volver por la senda antigua. He escuchado de sus labios la expresión volver por la raíz hebrea de nuestra fe. Considero, pastor, que a nivel de la comunidad cristiana en general tenemos una crisis, como usted lo expresa en alguna de sus enseñanzas, las cuales sigo con mucho detenimiento. Expresamos la crisis de identidad que existe en la vida de la iglesia hoy. Entonces tenemos conceptos encontrados respecto a lo que es Israel, respecto de lo que es el pueblo judío, respecto de lo que es casa de Israel, casa de Judá, cristianos, y dentro de la línea de los cristianos un gran sinnúmero de denominaciones.
Entonces, ¿en qué momento aparece EMC y cuál es hoy la visión, el camino, la senda de EMC liderada por el pastor Diego Higuita? Bueno, amado pastor Roberto, EMC, Esperanza Misión Cristiana, en sus inicios comenzó en el 2008 en un pequeño apartamento en la 157 Avenida y la 72 Calle del Southwest, aquí en Kendall. El Eterno, a través del llamamiento evangelístico que me había entregado en aquella época, me permitió empezar a mentorear unos jóvenes dedicados directamente a la rumba, al alcohol y a las drogas. Se abrieron puertas importantes que sus vidas peligraban en cuanto a sobredosis y condiciones de vida un poco llevadas al extremo por el estilo de vida que llevaban. Sin embargo, la que hoy es mi esposa fue la que abrió esa puerta para hacer un grupo de oración y poder guiarlos en el camino de la palabra de Dios. Allí nace EMC como ministerio cristiano no denominacional. Enseñé la palabra con la pasión que la aprendí. Enseñé la palabra con el anhelo de ver la transformación en ellos, porque en mí había un testimonio vivo del cambio que el Eterno había ejecutado en mi vida. Sin embargo, todavía no tenía claro lo parcial que había sido el cambio. Todavía las áreas de debilidad que siempre aquejaron a mi alma desde muy temprana edad en mi juventud, todavía salían a relucir en los momentos más críticos de angustia y de soledad que cualquier hombre puede llegar a tener, y más en una tierra lejana, sin familia. Entonces, todo ese veneno que yo había recolectado durante toda mi vida, ya sabía aplicarlo como antídoto para otros. La palabra del Eterno permitió que todo ese mal que yo había acumulado en la vida pudiera ser hoy antídoto para otros que están viviendo situaciones muy similares, y fue efectivo. Es decir, cada alma que se acercaba a EMC recibía la administración, el amor, pero también la confrontación con aquel que vino a robar, a matar y a destruir. Conozco las estrategias que de manera personal me sirvieron a mí para salir del hueco en el que estaba. Y era un hueco simplemente de ignorancia, pero es suficiente la ignorancia para tener vidas totalmente socavadas por la tristeza, por la desilusión, por la pobreza, por la angustia, vidas completamente atrapadas en cadenas de esclavitud muy tremendas. Pero el Evangelio hizo la tarea en su tiempo. Logramos levantar un ministerio muy próspero con más de 250 almas que se ministraban de hogar en hogar porque no teníamos templo. Entonces lo hacíamos en grupos familiares y podíamos en el mes ministrar aproximadamente 250 personas en 14 hogares diferentes en el sur de la Florida. De allí surge la visión de nosotros, una visión 2020. Anhelábamos tener para el 2020 5,000 hogares en el sur de la Florida donde se pudiese predicar la palabra del Eterno. Ahí nació la visión 2020 de Esperanza Misión Cristiana. Sí, pastor, estamos atentos. Sí. Ok, después de ese proceso, en el 2012, empieza el Eterno a inquietarnos de una manera tremenda a través de un discípulo mío. El discípulo que todo el mundo conoce alrededor del mundo hispano de las raíces hebreas, la voz en español de Jim Staley, Álvaro Martínez. Fue el hombre que yo formé ministerialmente en el camino del Eterno. Wow. Él vivía aquí en la ciudad de Miami, pertenecía a nuestra congregación de Esperanza Misión Cristiana, y en 2 años que yo le enseñé el Evangelio nunca logré despertarlo. Es un hombre grande, fuerte, joven, pero era apático y perezoso al mensaje. Le gustaban las cosas del Eterno, pero no había fuego en él.
En un viaje misionero que tuve a Colombia, regresé y lo encontré en un fuego que jamás había visto yo a mi discípulo en ese fuego. Wow. Y me dijo, pastor, tienes que ver un video. Yo dije, ¿y qué es ese video? No, es un pastor americano, yo te lo voy a traducir, pero ese hombre sí dice la verdad. Cuando él dijo eso, yo me sentí ofendido en mi amor propio. Yo vi un resultado espiritual en él que yo no lo había logrado de manera personal y me llené de un egoísmo, de una envidia. Wow. Y no quise ver el video. Por más de 3 meses, él estuvo insistiéndome, volví a viajar a Colombia, al segundo viaje misionero. Cuando regresé, él ya le había presentado el video a mi esposa. Entonces, cuando yo llegué, mi esposa me dice, tienes que ver ese video. Cuando esa frase sale con toda autoridad de la esposa que Dios puso al lado de uno para hacer no solamente la ayuda idónea, sino esa contraparte que te pone en la posición en la que Abraham algún día estuvo cuando el Eterno le dijo, escucha la voz de Sara. Amén, sí. Escuché la voz de mi Sara, vi el video Crisis de Identidad de Jim Staley. Correcto. Literalmente, escamas cayeron de mis ojos. Absolutamente. Fue un video completamente revelador a mi vida y traía el complemento que no sabía yo cómo se iba a llenar, pero sabía que eso era lo que le hacía falta a mi entendimiento, a mi ministerio y al conocimiento que Dios me había dado. A partir de ese momento, Álvaro y yo establecimos una tarea de seguir a Jim Staley a tal punto que Álvaro en su locura se fue para San Luis, Missouri, a conocerlo. Se presentó. Jim Staley le entrega una tarjeta para que en cualquier momento de pronto él lo pudiese llamar para traducirle el material al español. Nosotros aquí en Miami oramos exclusivamente por ese propósito y a los 2 meses él no solamente recibe la invitación, sino que recibió una excelente propuesta laboral con un excelente salario y la oportunidad de vivir en San Luis, Missouri, haciendo ese trabajo constante. Qué tremendo. Qué labor tan extraordinaria. Qué tremendo. En ese momento, pues, todo lo empacamos en un camión. Recuerdo que salimos él y yo con su carro pegado al camión y todas sus cosas a establecerlo, y yo lo entregué personalmente en el ministerio de aquella época llamado Passion for Truth. Correcto. Pasión por la verdad, en manos del pastor Jim Staley, porque yo creo que esa es la forma correcta de que una oveja que el Eterno le ha entregado a uno se deba mover, y es saber que deben cumplir con propósitos y el pastor debe ir a entregar a su oveja a otro pastor. Wow. No la forma en que hoy lamentablemente pues las ovejas tienen que salir, porque los pastores hoy en día tienen una posesión casi que escritural sobre las ovejas, y no debe ser así. Fue la mayor bendición que yo pude recibir en mi vida, porque recibí todo el apoyo en cuanto a la información que Jim Staley tenía para brindarnos, y el hermano Álvaro, trabajando para él, fue a mi favor, porque me entregaba las prédicas, inmediatamente eran traducidas y yo empezaba a estudiar. Y empecé a restaurar mi mente, empecé a restaurar todo mi llamamiento y el entendimiento de la Escritura a un nivel muy superior, que lo recibimos solamente a través de esa restauración de conocer la primera parte del libro. La primera parte del libro, lo que conocemos hoy como la Torá. La Torá, y a partir correcto. de ese tiempo, herramientas que el Eterno ha traído para establecer con balance esta información en la vida de nosotros como pueblo del Eterno, y eso es lo que MS Shalom Internacional hoy le ofrece al pueblo cristiano. Es una oportunidad. Conocemos todo el proceso de transición sano y bueno que llevaría a cualquier congregación de carácter apostólico, profético, evangélico, protestante, no importa los conceptos denominacionales, los llevaría a un nivel muy superior de vida espiritual si supiesen
la grandeza, la gloria y la bendición tan poderosa que hay en conocer la primera parte del libro. Wow, qué historia tan apasionante, de verdad, amado Pastor Diego. Bueno, el hermano Álvaro Martínez ahora justamente reside aquí en la ciudad de Charlotte, y de verdad que me gozo de conocer esta historia. Justamente el día de ayer le escribía una nota tratando de concertar una cita con él, y me gozo de saber que ha tenido esa cercanía con usted. Pastor Diego, en ese proceso, creo que este video que usted ha compartido, Crisis de Identidad, sería un video o una enseñanza mejor que todo cristiano, absolutamente todo creyente, debería tomarse cerca de 2 horas, algo más de tiempo, con toda tranquilidad, sentarse a escuchar esta enseñanza que viene del pastor Stanley, y por supuesto aprender a identificar. Yo he tenido la oportunidad de ver ese video, al igual que usted, cambió mi vida de manera notoria, porque tal vez uno de los puntos más importantes a tratar en la enseñanza es la problemática que tenemos como cristianos en cuanto a los conceptos idiomáticos, es decir, en cuanto al origen propiamente de la palabra en el hebreo. Muchas de las traducciones que tenemos hoy son traducciones que han cambiado de una manera distancial el verdadero, legítimo y auténtico mensaje escrito en el original. Por eso cuando hablamos de retomar la senda, de volver por la raíz hebrea de nuestra fe, entendemos que necesitamos buscar ese original y quitarnos todos estos conceptos teológicos que muchas veces hemos enseñado de una manera no apropiada. De tal manera que estamos todos en un proceso de aprendizaje y de entender cuáles son cada uno de los principios y de los fundamentos de la identidad como creyentes en nuestra raíz y en el propósito legítimo de la palabra en cuanto a todo el entorno que se tiene hoy con enseñanzas equívocas, teorías de reemplazo, por ejemplo, una de ellas, hablar de que el antiguo pacto ya hoy no existe, entrar a una era totalmente neotestamentaria, y todos estos conceptos que se predican entre tantos evangelios de prosperidad y de otro tipo de conceptos tan apartados del norte, del sur, de lo que realmente es nuestra raíz, nuestro propósito original. Así es que yo he visto con detenimiento, pastor, su crecimiento en la misión en EMC, y veo que no solamente hay crecimiento numérico, sino un crecimiento profundo en la palabra, y admiro con mucho respeto la capacidad que Dios le ha entregado para ser hoy ese emisor, esa persona que expresa el contenido de la raíz hebrea. Asimismo veo cómo este crecimiento se ha ido extendiendo a las naciones. Así es, Pastor Roberto. Mientras que usted hablaba, cada frase que usted decía venía un versículo a mi mente, y lo único que yo puedo decirles es, esto es una oportunidad. Esto no vino a desbaratar, a destruir, a dividir. Esto vino a ejecutar aliyá, a ejecutar crecimiento, desarrollo, virtud espiritual. Y eso es lo que nosotros queremos transmitir de una manera acertada. Sin embargo, hay muchas premisas que hoy están establecidas y son reales, lamentablemente. Hay una de estas premisas que la conocí por boca de Jim Staley, y es saber que hoy la humanidad, y especialmente el gremio que dice creer y amar al Redentor de Israel, aquel que derramó su sangre en el madero hace 2000 años, es más fácil seguirlos engañando con estas mentiras colectivas que hoy son verdades porque la colectividad cristiana las maneja, que sacarlos del error. Es más fácil seguir engañando a la gente. Claro. La gente prefiere vivir engañados a reconocer que están en un error. Y eso es triste y es lamentable. Nosotros no vamos a cambiar el sistema. El sistema ya está dado. Y hay personas que saben ejecutar muy bien el sistema, y la gente está agrada con el sistema.
El Eterno está derramando hoy un espíritu de libertad y está trayendo libertad a un grupo en medio del sistema, y ese grupo lo conocemos bíblicamente como un remanente. El Eterno está levantando un remanente en este tiempo al cual le está entregando una información superior. Yo lo he llamado un evangelio completo, pero la palabra del evangelio completo no es una condición novedosa, no es algo nuevo, no. El evangelio completo era lo que vivían los primeros discípulos de Yeshua, judíos que creyeron en su Mesías, judíos observantes de la Torá, observantes de las fiestas, observantes del mover de lo único que estaba escrito en aquellos días, y era la primera parte del libro, el Tanakh, lo que hoy nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Eso era lo que regía sus vidas, porque el Nuevo Testamento fue sus inicios de escrituras 40, 50 años después de la muerte del Mesías, años 60, 70, 80, 90, y recopilado desde el año 135 después de la muerte del Mesías. Entonces, cuando nosotros vemos la escritura neotestamentaria, tenemos que entender que es una escritura que no fue escrita de manera inmediata, es una información inmediata e investigativa, y nos lo demuestra un hombre como Lucas, que se dedicó a investigar qué eran los acontecimientos que habían sucedido con este famoso Yeshua, para poder darle un informe a Teófilo, y lo hizo en el primer concepto del Evangelio, se lo dedicó a Teófilo. En el libro de los Hechos también se lo dedicó a Teófilo. Él nunca pensó que esto iba a formar parte de una nueva religión, él nunca lo hizo con ese propósito, y el Mesías mismo tampoco vino con ese propósito. Entonces, el llamamiento que nosotros estamos haciendo a los cuatro vientos, norte, sur, este y oeste, es que se den la oportunidad de conocer la primera parte del libro para filtrar todo lo que está en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto bajo la condición de la raíz, de donde viene y surge absolutamente todo, y es la Torá. Amén. El Pentateuco. Allí está toda la base de la información bíblica. Pastor Diego, en ese mismo sentido de lo que estamos hablando y digamos como el trasfondo de donde muchas personas vienen a ver, digamos, lo que hablábamos hace unos minutos atrás, en el sentido de conocer más de la palabra. Muchas personas han estado en la iglesia por mucho tiempo, conociendo de la palabra, y dicen, por supuesto, la famosa frase que yo escucho es como la misma frase que dice I love New York. De la misma forma dicen yo amo a Israel, y en estos días lo veíamos, las personas van a Israel, visitan Israel, regresan, pero como que no, por supuesto no hay esa conexión de la cual muchos de nosotros tenemos en el sentido espiritual, por supuesto, y de entender más acerca de lo que verdaderamente, como decía el pastor Diego, hay en Yeshua. De ese mismo punto, muchas personas, cuando escuchan una conversación como la que nosotros estamos teniendo en el día de hoy, Pastor Roberto, Pastor Diego, automáticamente dicen, no, entonces eso es de los judíos, o empiezan a usar esas famosas frases de las cuales nosotros a lo mejor escuchamos en mucho tiempo por los videos que hacemos y por todas las cosas que colocamos en las redes sociales. Automáticamente dicen, se hicieron judíos o se han hecho mesiánicos. Muchas personas usan también esa frase muy a menudo, y quiero preguntarle al pastor Diego que por favor nos diga la diferencia entre las raíces hebreas y a lo mejor también el lado mesiánico que también hay hoy en día, y que nos pudieras dar un poco, yo sé que puede ser puede ser bien extenso, perdón, pero me gustaría que nos pudieras resumir en poco tiempo esas dos diferentes palabras que se usan a menudo hoy. Bueno, Camilo, primero hay una ventaja muy grande hoy en día, se llama tecnología. Y los jóvenes como tú, porque ya tu papá y yo estamos un poco pasados de años, nuestra mente está un poco cristalizada. Ya no hay la misma flexibilidad de pensamiento en los que ya tenemos cierta cantidad de años escuchando las mismas cosas, y es más difícil arrancar de nuestra mente
aquellas fortalezas que han sido sembradas por una teología que recibimos. No vamos a evaluar qué tan buena o mala haya sido, la recibimos y esa es la marca, esas son las arrugas que están ahí en nuestro cerebro y son las que tenemos que ir eliminando. Las mentes jóvenes de hoy no tienen ese problema, por eso la juventud hoy está recibiendo este mensaje de manera nítida. ¿Por qué? Porque tienen la tecnología, están investigando y se están dando cuenta de muchas cosas, que a lo que a nosotros nos llaman, es que eso es judío, se están dando cuenta que el bautismo cristiano es judío, se están dando cuenta que la Biblia cristiana es judía, hebrea. Se están dando cuenta que hacer la cena de pan y vino es algo judío. Exacto. Se están dando cuenta que el matrimonio es algo que se inventaron los judíos, la boda matrimonial, eso es judío. Se están dando cuenta de que la forma de donde viene toda esta información es judío, y voy a darle aquí en la cabeza al clavo. El diezmo, eso es judío. Entonces, ¿quién está judaizando a quién? Claro. Si todo lo que se maneja bajo los conceptos rituales cristianos viene del judaísmo, que se le haya dado un pequeño cambio y un pequeño matiz, pero cuando vamos a mirar la esencia, todo eso es heredado de ese judaísmo. Entonces no podemos soltar la palabra judaizante bajo esos conceptos. No. Todo el que sigue el único Elohim verdadero, a ese judío que dio su vida en el madero, pues la salvación viene de los judíos, eso nadie lo puede esconder. Por lo tanto, todo lo que venga de ese judío tiene que ser algo que tiene que llamarse judaizante. El ayuno es judío. Claro. Entonces, ¿a qué estamos llamando judío? Ok, con respecto a esa inquietud de diferencia, ¿no? La diferencia es grande, quiero que sepas, Camilo. Claro. La diferencia es muy grande y vamos a mirarlo desde perspectivas diferentes. Muchas denominaciones fuertes hoy en día siempre están hablando del avivamiento. Están esperando un gran avivamiento y todo el mundo se está moviendo en pro de ese avivamiento. Pero ese avivamiento, por la historia protestante, evangélica, siempre está destinada hacia un hombre y hacia la unción que ese hombre pueda manifestar. Correcto. Todo el mundo está esperando señales y prodigios en este tiempo para ver si detrás de ese hombre que hace señales y prodigios se levanta un nuevo avivamiento. Porque así ha sucedido a través de la historia. Personas o pequeños grupos que manifestaron situaciones espirituales con un fuego superior para que las masas siguieran todas estas condiciones, entonces establecer el nuevo avivamiento. Pero quiero que sepan todas las personas que me escuchan hoy en día, y estoy convencido de eso, el próximo avivamiento va a ser el resultado de la historia. Cada creyente que empiece a estudiar la historia bíblica, en él va a crearse un fuego de avivamiento. Y todos estudiando la historia bíblica y entendiendo cada una de las palabras que fueron escritas. Por eso el pastor Roberto me decía, pastor, es que el versículo tuyo de Juan 7:38, claro, si lo dice con toda plenitud, el que cree en mí como dice la escritura. ¿Cuál escritura? Lo único que estaba escrito, el Tanakh, la primera parte del libro. Como dice la escritura, de tu interior brotarán ríos de agua viva. Amén. Eso es un avivamiento. Entonces, el mismo versículo Juan 7:38 te está dando la clave. Ve y conoce la primera parte del libro que se llama la Escritura. La Escritura no es desde Génesis hasta Apocalipsis. La Escritura de la que habla el Nuevo Testamento es de Génesis a Malaquías. Punto. Eso es histórico, eso nadie lo puede negar. Wow. Yo no puedo convencer a otra persona porque es histórico. Claro. Ahora bien, no podemos desvirtuar el testimonio que se escribe en el Nuevo Testamento, en el Pacto Renovado. Eso no se puede negar porque legalmente es un documento avalado por la vida de mártires que prefirieron morir antes de decir otra cosa. Claro.
Y eso es suficiente en cualquier juzgado para tener 2 o 3 testigos que avalen una verdad. Se hicieron matar por esta verdad. Eso avala el nuevo pacto, avala las palabras del Nuevo Testamento. Y cuando hacemos un estudio profundo del Nuevo Testamento, nos damos cuenta que todo está enraizado en la primera parte del libro. Claro. Entonces, cuando nosotros venimos a ese punto, Camilo, empezamos a entender grandes diferencias. Nosotros no somos mesiánicos, y yo se los digo muy claro constantemente. ¿Por qué? Porque el mesianismo, a mi humilde opinión, y no quiero ofender con esto, tuvo una oportunidad. Y fue establecer lo que dice Isaías 49:6. Ser luz para las naciones. Ajá. Porque esa palabra de Isaías de ser luz para las naciones se le dio a todo Israel, pero Israel se dividió. Por eso es importante ver la historia en crisis de identidad. ¿Cuál fue esta división? Y luego todo este propósito del Eterno de ser luz para las naciones reposó solamente en Judá. Pero todos sabemos que el pueblo judío no es prosélito. El pueblo judío no le gusta estar evangelizando. Ellos son cerrados porque Dios los diseñó así. Entonces, cuando surge en medio de toda esta historia cristiana el movimiento mesiánico, fue para traer la luz de la Torá, pero también se convirtió en un modelo cerrado, heredado de la ortodoxia. Son solamente un poquito de personas, 30, 40 personas en una sinagoga, viviendo el Mesías y viviendo la obediencia a los mandamientos. Pero cuando llega un cristiano, le quieren mochar la cabeza porque todavía decimos Jesús, claro, porque todavía decimos Jehová, porque decimos Señor, porque decimos Dios. Entonces somos unos paganos. ¿Quién va a arrimarse así? No se va a arrimar nadie. Las raíces hebreas están surgiendo a partir del 2012, porque antes del 2012 no surgieron las raíces hebreas. Todo era bajo conceptos mesiánicos. ¿Por qué lo digo? Porque en el 2012 hubo un cambio de era. Y la gente se tiene que enterar de estos acontecimientos específicos, proféticos que sucedieron. Todos pensábamos por las películas y la propaganda que se hizo para el 2012 que el mundo se iba a acabar. Por eso salió la película 2012. Tremendo. Porque el calendario maya, que es un calendario lunar, había cumplido todo un alineamiento completo, todos sus discos, porque se había cerrado un tiempo, una era, y los que son amantes de los conceptos esotéricos saben que hubo un cambio de era, de Acuario a Piscis o viceversa, no recuerdo bien porque yo no leo eso, pero sabemos que hubo un cambio de era, de Piscis a Acuario, todas esas cosas se confabulan en el mismo tiempo, año 2012. Pero si usted le pregunta a un judío ortodoxo hoy, o a un judío mesiánico, ¿en qué era bíblica estamos? Todos van a contestarte unánimemente. Estamos en la era mesiánica que empezó en el 2012. ¡Qué tremendo! ¡Wow! Extraordinario. Esta era mesiánica desató toda esta información. Desató hombres que estamos dando esta información, y es un espíritu que esto no lo va a parar nadie, porque esto viene del Eterno. Esto no es una fuerza de 1 o de 2 o de 20 hombres, no, esto es el espíritu de Yahweh revelándose a su pueblo. Este es el espíritu de la verdad tocando los corazones y activando las palabras que han caminado en la mente de muchos cristianos el día de hoy. Clama a mí y yo te mostraré cosas ocultas y escondidas que tú no conoces. Amén, amén. Ya llegó el tiempo de revelarlas, y llegó el tiempo de entregarlas, y llegó el tiempo de que el pueblo camine por el conocimiento real de la Escritura, y es obedeciendo los mandamientos del Eterno, porque allí es donde está la revelación mesiánica. Wow. El que guarda los mandamientos, el que conoce el Shabbat y lo guarda, está coronándolo a él como rey. El que guarda las fiestas del Eterno, las 7 fiestas, está haciendo los preparativos y los ensayos de la última gran fiesta, que será las bodas del Cordero. El que no vaya a los ensayos que se llaman las fiestas de Yahweh, no irá tampoco a la gran boda, porque son ensayos. Todo el mundo estamos ensayando a través de Pesach, a través de Hamatzot, a través de Bikurim, a través de Shavuot.
Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot, son nuestros entrenamientos anuales para que cuando venga el gran momento de las bodas del Cordero, solamente entren allí los que se prepararon. Amén. Pastor Diego, creo que aquí tenemos en nuestras redes, en nuestros canales de información, preguntas y preguntas y preguntas, y lastimosamente no las vamos a poder presentar. Yo creo que con el Pastor Diego nos va a tocar definitivamente primera parte, parte 3, parte 5, y como las charlas inteligentes, parte 15, parte 20, porque realmente hay un interés tan profundo en tantas gentes a nivel, en todas las naciones. Pero sí quiero hacer puntualmente una pregunta que nos envía una persona, un hermano. Fernando Martínez envía una pregunta desde el hermano país de Chile, y quiero hacerla porque me pareció también interesante. Dice: Pastor Diego, ¿qué función cumple en la raíz hebrea el ministerio de la mujer? Y me pareció una pregunta muy interesante porque sabemos, Pastor Diego, que incluso en las denominaciones, algunas en particular, las mujeres no tienen cabida en los ministerios. ¿Qué función cumple una mujer según la raíz hebrea? Esta pregunta, Pastor. Bueno, yo les invito a todos los que están escuchando el programa que vean Panorama Bíblico número 1 en EMC Charla Internacional, en el canal Panorama Bíblico, porque allí, en la primera partecita, en los primeros minutos que estamos estableciendo el concepto de la creación, nos damos cuenta que la manifestación más grande y preciosa que Dios creó fue la mujer. Claro. Y le dio el lugar de mayor honra en la creación a la mujer, porque todo lo hizo en pro de ella, inclusive a nosotros. Por eso nos hizo primero a nosotros, porque necesitaba que hubiese un hombre que trabajara, sojuzgara y administrara para que le entregara a la reina de la creación todo lo que se había hecho para ella. Extraordinario. Qué tremendo. Una mujer judía nunca va a estar luchando con su posición en la sociedad judía ni en el hogar judío, porque ella es la reina. El principio que todo cristiano va a aprender en este instante para poder tener la bendición financiera completa es entender que lo mío es de ella, lo de ella es de ella, y lo que los dos construyamos le pertenece a ella. Extraordinario. Pastor Diego, hemos llegado lastimosamente a nuestro tiempo. Ha sido una enseñanza extraordinaria. Estamos aquí muy contentos de ver los mensajes que nos envían desde tantos puntos. Una gran audiencia a esta hora en Colombia. Para todos los hermanos en Colombia, muchas bendiciones. Pastor Diego, colombiano de Medellín, ¿verdad, Pastor? De Medellín. Y yo le digo a todo el mundo, yo soy de Medellín, del barrio La Floresta, donde todo el mundo está de fiesta. Libro de Jeremías, Libro de Jeremías, en el capítulo 31, verso 31, para dar cierre ya hoy a este tiempo, esta mañana maravillosa, nos dice: He aquí, vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Así es que con este texto, Pastor Diego, nosotros queremos ya dar por el cierre en esta mañana, y definitivamente vamos a colocar aquí un título inmediatamente: continuará parte 2. Sí, parte 2 tiene que regresar de verdad. Amado Pastor Roberto Alfaro, para mí fue un privilegio estar con ustedes. Hermano Camilo, de verdad que el trabajo que tú haces a través de los medios es impresionante. Dios te ha regalado un don precioso. Amén, y es una voz que llega, y si esa voz va impregnada solamente de la Emet, la verdad de Yahweh, vas a cambiar una generación, hermano Camilo. Amén. Aleluya, aleluya, amén. Pues Pastor Diego, de verdad que ha sido un honor también igual para nosotros el compartir con un hermano no solamente de nacionalidad, sino lo más importante, en la fe y en nuestra raíz hebrea, desde la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte. Pastor, muchísimas gracias a través de Radio Génesis, para nuestras estaciones afiliadas en AM, en FM, y para todos los hermanos que nos han acompañado en las diferentes estaciones. Muchísimas gracias. Hoy nos hemos acercado muy tenuemente, porque hay tanto tema para hablar, al corazón y a ese testimonio, como dice el pastor Emet, legítimo, auténtico de su corazón, el pastor Diego Higuita, EMC, desde la ciudad de Miami. Pastor, muchísimas gracias. Shalom, un muy buen día.
Shalom, shalom. Qué bendición poder, por supuesto, tener a estos grandes hombres de Dios. Hemos estado, pastor, casi, como pudiéramos decir, casi como en fiesta, ¿no? Sí, Entrevistando y conociendo más a muchas personas. En el mismo sentido, es un gran gusto poder a la misma vez ver el corazón de muchos de estos hombres y mujeres de los cuales hemos tenido ya una gran cantidad de entrevistas. Y ver el corazón verdadero de ellos y cómo se abren a la gran cantidad de personas que nos ven. Yo creo que es muy importante. Hay una canción más bien que canta Alex Zurdo, y él dedicó una canción al pastor, la tenemos aquí en la programación, y él habla del trabajo, el trabajo laboral que tiene un pastor, llegar temprano, estar en sí en cualquier momento en servicio, casi como un paramédico. El pastor no trabaja. El pastor no trabaja. Visita cárceles, visita hospitales, visita familiar, consejería, pero el pastor no trabaja. Y mira, muy interesante, algo que me impacta en lo personal con la trayectoria del pastor Diego Higuita, y la Biblia así nos lo muestra. Sabes, a lo largo de la historia en la Torá, en el Tanakh, en el Antiguo Pacto, nos damos cuenta cómo el pueblo de Israel, cuando hablo del pueblo de Israel me estoy refiriendo a las 12 tribus de Israel, nos muestra cómo Israel cometió muchísimos errores. Claro. Cometió muchos errores, entre ellos uno muy delicado que fue precisamente la idolatría. Por ejemplo, en el caso del becerro de oro, recordemos que mientras estuvo José en Egipto, estos hebreos que llegaron a Egipto, y posteriormente Jacob con todos sus hijos, que serán Israel, pues eran hombres de opulencia, de abundancia, de reconocimiento, y lo fueron por muchos años. Sin embargo, en el recorrido, en el proceso de asimilación, de contaminación, comillas, vemos cómo Israel entró a una etapa de cometer muchísimos errores. Sí. Aún si vemos la historia de David, la historia de Salomón, por ejemplo, cuando entró en tanto proceso de idolatría a otros falsos dioses y demás. Pero ¿por qué la palabra nos permite ver ese modelo? Creo que la respuesta la encontramos hoy en esta enseñanza del corazón del pastor Diego, cuando él nos narra su interior, su vida, su testimonio con absoluta claridad, entendiendo que en el proceso Dios sana, Dios limpia, Dios transforma, Dios moldea. Así es que muchísimas gracias a todos quienes nos han estado acompañando en este tiempo de Conozcamos al Pastor, y nuevamente para nuestro pastor Diego Higuita, bendiciones, muchas gracias. Así es, muchas gracias también a todos ustedes por estar en esta sintonía. Ha sido un gran privilegio, esperamos estar de regreso una vez más, como dijimos, con la parte 2 muy pronto aquí en nuestro canal de Radio Génesis TV. Les recuerdo que ahora ya tenemos la aplicación oficial de Radio Génesis en la tienda de aplicaciones de Apple. Ya pronto la tendremos en las otras diferentes aplicaciones, por ahorita en Apple, así que si tienes iPhone o iPad, descarga la aplicación, ahí vas a poder escucharnos, vas a poder disfrutar de toda nuestra gran cantidad de recursos de este ministerio radial de Radio Génesis TV. Un saludo muy especial, y déjenme recordarles que es un gran privilegio servir al Señor Jesucristo. Bendiciones. Shalom. Solo tú eres